Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas en este horario especial por el fútbol. Hoy el gobierno dijo que anunciará en los próximos días, en los primeros días de marzo, un nuevo paquete de medidas económicas. Hola, Diana. Víctor, amigos, buenas noches. Según el ministro de Economía, estarán orientadas a proteger la dolarización, reducir el déficit fiscal y mejorar la producción. Con ese tema empezamos hoy 24 horas. El país está a pocas horas de conocer un nuevo paquete de medidas económicas que dictará el gobierno. El presidente ha anunciado que sería la primera semana de marzo. No se habla de un plan económico, sino de una serie de medidas orientadas en tres grandes sectores, según explica el ministro de la Torre. Darle más fuerza a la sostenibilidad de la dolarización, ya que es la base del funcionamiento de toda la economía. Tenemos que atender el problema fiscal que tenemos y, por otro lado, el tema productivo, competitivo de generación de empleo. Para este economista, que formó parte del Foro de Economía Alternativa que presentó propuestas al gobierno, cree que esas medidas no serán de shock. Este conjunto de medidas apuntan a reactivar la producción y tratan de evitar el ajuste económico. El director de Cordes, en cambio, sostiene que lo que necesita el país es el cambio de la política económica, es decir, el cambio de orientación en las decisiones del gobierno. Y eso solo será posible, dice, con el cambio de las autoridades económicas. Difícil es que personas que se han mostrado convencidas de lo que han venido haciendo hasta ahora, que es muy similar a lo que se hizo en los 10 años previos, puedan llevar adelante ese cambio. Según el ministro de Economía, se descarta la eliminación del ISD, porque protege la dolarización, aunque puede haber alguna flexibilidad, dice. Y este economista sostiene que hay opciones. Transformar el ISD en un encaje y que ese encaje sea utilizado para crear un banco de exportaciones e importaciones. Para Hidalgo, en cambio, a más de la reducción del déficit fiscal, que es inmanejable en los porcentajes actuales del 7%, es necesario trabajar en temas de productividad y empleo, dice. Mientras siga siendo un país tanto más caro que sus competidores para invertir y para producir, entonces me parece que los éxitos de esas medidas van a ser bastante reducidos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Otro tema, Carlos Ochoa compareció este viernes ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dentro del proceso de juicio político que se le sigue. Los demandantes no quedaron satisfechos de la presentación de Ochoa, pues dicen que no presentó pruebas de descargo. Llegó con 15 minutos de anticipación a la comisión. Saludó con sus compañeros, varios de ellos funcionarios de la Superintendencia de Comunicación. También se acercó a los legisladores. Después de 20 minutos de retraso empezó la sesión, que fue transmitida por la Supercom. Por pedido de Ochoa, la comisión recibió en comisión general a 2 personas que llegaron a defender la aplicación de la ley de comunicación. Y luego llegó su turno. Leyó su defensa y se apoyó en videos. Dijo que su tarea es la de la regulación. Nosotros la planteamos como una defensa a la libertad de expresión de los ciudadanos. También respondió a la destitución de la Contraloría por su cargo en Gama TV. No puede hasta ahora el señor Celi presentar el acta de posesión como director nacional de noticias de Gama TV. La sesión no tuvo preguntas. Este es el derecho que tiene, en este caso, el superintendente. Esta comparecencia no satisfizo a quienes impulsaron el trámite de juicio político. Queríamos que nos dé argumentos a nosotros para decir, bueno, tal vez no ha sido así, tal vez se ha sido un funcionario probo, no ha usado y abusado fondos públicos. Sin embargo, no descartan que el trámite llegará al Pleno. Porque los elementos que han sido presentados en el juicio político no fueron contradichos. La comisión pidió 5 días más para elaborar un informe con la decisión de este trámite. Antes del 5 de marzo se sabrá si se archiva o si Ochoa va a juicio político. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El gobierno presentó el proyecto Misión Ternura para impulsar el desarrollo integral durante los primeros 1000 días de vida. Asimismo, busca luchar contra la desnutrición, fomentar la lactancia y asegurar el correcto crecimiento en un ambiente seguro. Fue su iniciativa desde la campaña. Ahora el presidente de la República, Lenín Moreno, lanzó oficialmente la Misión Ternura, que vigilará la crianza de 180.000 infantes. Desde niño empezar a formar a ese hijo para que sea feliz,
para que siendo feliz transmite esa felicidad, porque nadie puede dar felicidad si no es feliz consigo mismo. Junto con las ministras del sector social explicaron la iniciativa que dicen brindará acompañamiento en el desarrollo de la niñez. Actualmente en el país existen 1.6 millones de niños y niñas menores de 5 años. Por todos ellos es Misión Ternura, señor presidente. Luchar contra la desnutrición, promover la lactancia materna y fomentar la educación familiar. Este programa tiene 4 ejes temáticos en el sector de la seguridad y protección: salud, nutrición, aprendizaje y juego. La inocencia, la vulnerabilidad que nos compromete a dedicar todos nuestros esfuerzos para ofrecerles las mejores oportunidades. Ambientes sanos y seguros que coadyuvuen con el crecimiento de la felicidad bajo el acompañamiento del Estado. Nuestro principal objetivo es que todos los niños y niñas, sin excepción alguna, en los primeros 1000 días puedan nacer y crecer con un cuidado familiar, social e institucional caracterizado por la atención receptiva y expresado en la ternura. El programa, que en su lanzamiento inició con stands informativos en el Palacio de Gobierno, se realizará en 3 fases. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más de 8.000 personas en el cantón Bucay del Guayas están sin servicio de agua potable tras el colapso de las tuberías debido al incremento del caudal de los ríos El Limón y Blanco. El Comité Cantonal de Emergencia se activó. Lo que ven ahora en imágenes era la principal fuente de captación de agua potable de los más de 8.000 habitantes del cantón Bucay. El sistema quedó completamente dañado luego que las aguas de los ríos El Limón y Blanco se desbordaron la tarde de ayer tras las continuas lluvias. Este cantón de la provincia del Guayas fue declarado en emergencia sanitaria ante la falta de agua potable. Su alcalde confirma que la situación es preocupante. En este momento, el 100% de la población no tiene agua. Al momento se entrega el líquido vital por tanqueros, pero hay quejas. Yo anoche pasé hasta las 3 de la mañana cogiendo agua de lluvia. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal se activó y analiza otras medidas para atender la situación. Colocar plantas potabilizadoras, abastecer de tanqueros a las poblaciones vecinas para que la población no sufra el desabastecimiento de agua. El alcalde del cantón reconoce que el problema de la falta de agua potable no es nuevo, pero que ahora se complicó más. Dice que se necesita a corto plazo de un crédito para la construcción de una planta potabilizadora de agua y el mejoramiento de las redes de distribución. Joana Ramos, 24 horas. Y las lluvias también causan graves afectaciones en la provincia de Los Ríos. La creciente del río Clementina rompió un muro de contención, inundó cultivos y afectó a unas 30 familias de comunidades cercanas a Babahoyo, la capital. 40 metros del muro de contención al margen del río Clementina colapsaron durante la madrugada de este viernes en la comunidad La Esperanza de la parroquia La Unión en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Medio lo arrumba el invierno, como te acabo de decir, y ya viene este tiempo, se lo llevó la corriente. Necesitamos ayuda, miren la emergencia que estamos pasando. Enrique Burbano perdió 5 cuadras de arroz con esta inundación. Dice que es la tercera vez que este muro colapsa y que la prefectura de Los Ríos debe realizar trabajos eficientes en épocas de verano. En este sector al menos unas 50 hectáreas de cultivos de arroz se anegaron. Los ríos están con demasiado asolve y se necesita que se los limpien. En lo que va del invierno, esta sería la segunda creciente que afecta cultivos y familias en Babahoyo y otros cantones de la zona sur de la provincia de Los Ríos. Martín Soto, 24 horas. Hasta el lunes se conocerá la resolución sobre el contrato de transmisión televisada del Campeonato Nacional de Fútbol entre la Federación y la empresa Gol TV. Esta mañana se realizó la audiencia de apelación de parte de la FEF ante los recursos presentados para que se suspenda el contrato suscrito. Esta mañana los jueces José Poveda, Beatriz Cruz y Guillermo Valareso de la Sala 107 de la Corte Provincial del Guayas encabezaron la audiencia pública de apelación que presentó la Ecuafútbol por la suspensión que ordenó un juez de primera instancia sobre el contrato que suscribió con Gol TV.
1 hora con 30 minutos duró la diligencia. Se esperaba una resolución inmediata, pero los jueces informaron que la decisión se enviará a las partes vía casillero judicial a partir de este lunes. El convenio entre el organismo y la empresa uruguaya Gol TV quedó sin efecto el pasado 24 de enero por orden del juez Jan Velarde. Él actuó en audiencia pública tras una acción de protección constitucional que presentó el político Abdalá Bucaram Puley. En esta fecha, al igual que la primera jornada, habrá 2 juegos en señal abierta y los restantes por la cable operadora, informó Ney Valero, defensa de la Federación. Lo que se acordó fue que durante el tiempo que dure este periodo transitorio se iba a transmitir como se ha venido tramitando. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. En un evento donde debían rendir cuentas y despedirse de sus cargos, los consejeros salientes de Participación Ciudadana intentaron defender su gestión y desligarse de la responsabilidad de la elección de autoridades cuestionadas. El pueblo ha sido mal informado. Es lo que piensa Raquel González del futuro ya trazado del consejo que lidera. Era el lugar donde debían rendir cuentas. Pero solo a días de que se dé por terminado el periodo de este consejo, su discurso giró en torno a defenderse y a deslindar responsabilidades sobre lo que se les cuestiona, la designación de autoridades de control. Esto es político y sin embargo se quiso atar a un proceso de designación de autoridades al Consejo de Participación por conflicto de intereses políticos. No se puede cubrir tanta inmundicia que hubo en ese consejo. El pueblo ecuatoriano dio la respuesta, dijo que se vayan, que ya no existan más. O sea, qué mejor expresión que la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas, hostigado, cansado de lo que fue la más grande mentira de la Constitución, este Consejo de Participación Ciudadana. Más bien deberían hasta pedir disculpas públicas. Y esa justamente fue la decisión del 63.8% de los ecuatorianos, que aprobó el dar por terminado el periodo de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Porque realmente nos quedan debiendo mucho, ¿verdad? Han permitido, han hecho y deshecho tanta corrupción. A buena hora se va, los frutos están dados allí. Pues. Un contralor prófugo, un procurador que se atrasa a una asamblea importantísima y un fiscal súper cuestionado como fue Chiriboga. Y la próxima semana, frente a la elección y posible instalación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, quedaría cerrado este ciclo. En el 2010 se instaló el primer consejo. Y hay quienes hoy creen que todas las personas que pasaron por ese organismo deberían rendir cuentas. Hay que hacer una fiscalización. Todos los concursos que hubo, inclusive hay actuaciones hasta penales, dolosas. Y es como en esta rendición de cuentas y con una última sesión realizada más temprano con solo 4 de sus miembros. Los consejeros, 2 años antes de lo previsto, por decisión de la mayoría de ecuatorianos, están a punto de decir adiós. Dayana Monroy, 24 horas. Por segunda vez el presidente Lenín Moreno le da un voto de confianza a Pablo Dávila. Este jurista y exmiembro del Frente Anticorrupción encabeza la terna 4 al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Revisemos también quiénes lo acompañan en la lista. Fue el Frente Anticorrupción al que perteneció, el que justamente le sugirió al presidente que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana sea elegido por voto popular, como finalmente decidieron los ecuatorianos. Ahora podría ser parte de esa transición. Pablo Dávila, jurista y empresario especialista en gestión ambiental, encabeza la terna 4 al Consejo de Participación Transitorio. Fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, de la Cámara de Industrias y Producción y parte del Frente Anticorrupción conformado por el actual gobierno. De llegar a ser electo en la Asamblea, lo que le preocupa es el tiempo que tendrían para hacer la tarea encomendada, especialmente evaluar a las autoridades de control. Bueno, lo primero que habrá que hacer en términos operativos es definir un plan de acción. Yo creo que eso es lo más importante para entender que este Consejo Transitorio tendrá aproximadamente 1 año de gestión y en 1 año de gestión habrá que hacer lo que el Consejo de Participación Ciudadana cesado en funciones no hizo en muchos años de trabajo. Entonces eso implica una gran tarea y una planificación adecuada para entender el tiempo real que se tiene.
Lo sigue como candidata Lucía Calderón Aguilar, presidenta de la Cámara de Pichincha y de la Confederación de Cámaras Provinciales de Economía Popular y Solidaria. Fue miembro del Consejo Productivo, Consultivo y Tributario organizado por el actual gobierno. Otra mujer continúa y finaliza la terna. Katiuska Molina Soledispa no ha ocupado cargos públicos. Es presidenta de la Red de Economía Popular y Solidaria en Manabí, representante de la Asociación de Emprendedores Azocavisa y también cercana al movimiento Alianza País. Uno de ellos podría convertirse en uno de los 7 miembros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, si este miércoles hay consenso en el Legislativo. Dayana Monroy, 24 horas. En aproximadamente 5 meses, Migración de Colombia proyecta que haya 1 millón de venezolanos en su territorio. La ciudad fronteriza de Cúcuta es uno de los enfoques de la administración de Juan Manuel Santos, quien visitó la región donde a finales de enero se abrió en el municipio de Villa Rosario el primer centro de atención transitoria para migrantes venezolanos. Eso es una experiencia muy difícil para mí, porque mi bebé cumplió... Me disculpa, es que... Ya. Mi bebé cumplió 3 meses hace poco. Y tengo un bebecito de 5 años. Y también dejé a mi mamá y a mi esposa. Y se me ha hecho muy difícil. La incertidumbre no es solo económica. Gran parte de la carga de los inmigrantes venezolanos que cruzan la frontera es muy ligera en lo material y muy pesada en lo emocional. El caso de Diomer López, quien se vio obligado a dejar a su familia en el estado Falcón, ilustra la dimensión del drama que acarrea la inmigración y la necesidad de un refugio en otro país. A pesar de que he contado con la ayuda aquí de la casa y eso, pero se me ha hecho demasiado difícil. Más que todo haberlo dejado yo allá, que yo no sé si ellos están comiendo o no. ¿Me está entendiendo? El impacto es palpable en las calles de la ciudad más cercana a la frontera binacional, aseguró el alcalde de Cúcuta, Omar Rojas Ayala. Nos vemos en la dificultad que encontramos algunas personas en los semáforos de la ciudad, en las esquinas, en los parques, vendiendo productos. ¿Qué hacen? Vienen y se están 2 o 3 días acá, trabajan y cambian esa plática colombiana a bolívares y se van. Pero con el incremento de la crisis, es también evidente el aumento de las distancias que recorren los venezolanos inmigrantes, pues cada vez son más los inmigrantes que vienen no de poblaciones fronterizas, sino desde el interior y no de forma temporal, sino permanente. Y cada vez más, también testimonios como estos, que son más reveladores de la crisis que enfrenta Venezuela. Entonces ya Venezuela se acabó, se hundió, está en las ruinas. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro insista en desmentir realidades que ya sus propios conciudadanos no temen denunciar, lo que plantea un reto que ya comenzaron a enfrentar las autoridades colombianas, pero que también da muestras de impactar a otros países en la región, tocando a su vez las alertas de organismos como la ONU para evitar una posible crisis de refugiados en el sur del hemisferio occidental. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia. El subsecretario de Estado de Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Thomas Shannon Jr., visitará el Ecuador entre el 25 y 27 de febrero. El funcionario realizará una gira que incluye además Chile y Colombia en busca del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y, según la embajada estadounidense en Quito, reafirmará la participación de los Estados Unidos para promover un hemisferio seguro, próspero y democrático. Thomas Shannon se reunirá con el presidente de la República, Lenín Moreno. La explosión del vehículo en Colta, provincia de Chimborazo, fue accidental y no tiene relación con el atentado en San Lorenzo. Así lo informó el Ministerio del Interior luego de las investigaciones.
La placa del vehículo, que quedó totalmente incendiado y destruido, permitió indagar el nombre del propietario y con ese dato la policía logró establecer el nombre de la única víctima mortal de este accidente. Se ha podido ya identificar el vehículo, de quién pertenecía, se ha hecho el acercamiento con las personas que son propietarias del vehículo. Se trata del ecuatoriano Diego Eduardo E.G., cuyos restos mortales calcinados fueron llevados a la morgue de Riobamba para su identificación y la búsqueda de sus familiares. No podemos todavía definir qué es lo que realmente ha pasado. Estamos en esta etapa preliminar de la investigación. Tras las investigaciones de los técnicos de criminalística y personal de explosivos del GIR, la policía concluyó en que la explosión del vehículo fue totalmente accidental y que nada tiene que ver con el atentado con coche bomba del 27 de enero en San Lorenzo. La explosión fue 100% accidental. Aparentemente esta persona se podría haber dedicado a la actividad minera ilegal y también paralelamente transportaba ciertos cilindros de helio, porque también se encontraron ciertos indicios de que también podría dedicarse a actividades de fiestas infantiles. Esta es la información concluyente de la policía sobre la explosión del vehículo la noche de ayer en la vía Riobamba-Guayaquil. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Desarticulan una peligrosa organización delictiva liderada por un marino y un policía en servicio activo. La banda operaba en Guayaquil y Durán. Así se ejecutó el operativo Impacto 75, donde la policía capturó a 9 integrantes de una peligrosa agrupación delictiva, dedicada a diferentes delitos como robo a personas bajo la modalidad de sacapintas, robo a unidades económicas y tenencia ilegal de armas. Un policía en servicio activo formaba parte de esta banda. Se trata del cabo José M., quien desde el sistema EQ911 proporcionaba información de los operativos policiales a los delincuentes. Este miembro policial inclusive estaría participando en varios hechos delictivos, lamentablemente el miembro policial. Mientras el líder de la organización, Fabián M., marino en servicio activo, los reunía en sectores estratégicos para mentalizar los robos que eran ejecutados en el Guasmo Sur de Guayaquil y en el Cantón Durán. Ya que este ciudadano organizaba los diferentes ilícitos que se realizaban aquí en la ciudad de Guayaquil. Esta es una organización delictiva sumamente peligrosa que se dedicaba a todos estos delitos especiales y que la Policía Nacional al momento ha procedido a desarticular. Otro de los detenidos es Víctor C., quien se hacía pasar como juez de la paz de la Corte de Justicia Indígena. ¿Quién sería el encargado de realizar contactos con jueces, fiscales y abogados a fin de tratar de, si alguien caía de esta banda detenido, tratar de ayudarle en los temas judiciales? También dentro de esta organización se capturó a un exmiembro de la policía con antecedentes penales. 4 antecedentes personales, 2 por tráfico ilícito, 1 por robo y 1 por tenencia y posesión de sustancias estupefacientes. Como resultado de esta acción policial se allanaron 11 inmuebles, donde se recopiló una gran cantidad de indicios que vinculan a esta banda con otros eventos delictivos. Catalina García, 24 horas.